Buen día a todos, ¿cómo están? Damos inicio a la clase. Hoy vamos a hablar de la corteza suprarrenal. Sí, vamos a dar una introducción respecto a eso. Primeramente, ¿cuál es la patología más común que ustedes conocen de la alteración de la corteza suprarrenal? ¿Cuál es la patología más común que ustedes conocen, que ustedes escucharon, que leyeron sobre todo? Peocromocitoma. Pero el más común de todo es el hipercortisolismo, ¿sí? El hipercortisolismo, ¿sí? Es la elevación del nivel de glucocorticoides, conocido más comúnmente como síndrome de Cushing. Excelente, síndrome de Cushing. Y hoy vamos a estar hablando un poquitito de eso. Como le dije, vamos a ir netamente a las patologías, a las alteraciones. Intentar hacer la clase bien corto, preciso y entendible para ustedes, ¿sí? Entonces, hipercortisolismo, como estábamos hablando, síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es una elevación de niveles de glucocorticoides. Las causas más probables son 4, lo que se cree, ¿verdad? Existen otras patologías, otras causas también, pero las más que se cree primeramente es la administración exógena, que significa el consumo excesivo de corticoides. Otra causa puede ser enfermedades hipotalámico-hipofisiarias primarias asociadas a hipersecreción de la hormona adenocorticotropa, ¿verdad? ACTH. Y luego tenemos la hipersecreción del cortisol por un adenoma, carcinoma o hiperplasia nodular suprarrenal. Y también puede ser por la secreción de la ACTH ectópica por una neoplasia no endocrina. Entonces la causa, vuelvo a repetir, primeramente la administración exógena, la otra la enfermedad hipotalámica hipofisiaria primaria que va asociada a la hipersecreción de la ACTH. Y luego tenemos también la otra causa que puede ser la hipersecreción de cortisol por un adenoma, carcinoma o hiperplasia nodular de la suprarrenal propiamente dicha. Y por último es la secreción del ACTH ectópica por una neoplasia no endocrina. Entre todo esto, dentro de estos 4 causas que hemos citado, ¿cuál es la más común? Al parecer de usted como médico, ¿cuál es la más común? El abuso de corticoides. Ustedes saben que, excelente Wesley, el abuso del corticoide es una de las causas más comunes porque las personas se automedican generalmente y muchas veces está el famoso diclofenac con corticoides y algunos se vician con eso. Yo tuve un caso de síndrome de Cushing que un paciente ya se iba consumiendo como 35 años de diclofenac con corticoide, con dexametasona, ¿verdad? Y el famoso nombre comercial acá en Paraguay se llama Reumasin Forte. Reumasin Forte. Y ese medicamento se encuentra en cualquier buteco, como ustedes lo dicen, en cualquier kiosco, en cualquier almacén, se encuentra. Y entonces la persona, el consumo excesivo de corticoides es la causa principal del síndrome de Cushing. También existen, como dijimos, la enfermedad hipotalámica, la hipersecreción de cortisol por algún adenoma, carcinoma o hiperplasia y secreciones ectópicas. Y acá vamos a ver un poquitito la imagen, lo que estábamos diciendo recién, para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Primeramente, una tumor en la cara anterior de la adenohipófisis. Nosotros sabemos que la ACTH se secreta en la adenohipófisis
Entonces acá tenemos la glándula suprarrenal, que es una hiperplasia de la glándula suprarrenal, entonces va a haber aumento de las secreciones de corticoides. Nosotros sabemos que la hiperplasia es el aumento del número de celulares. Entonces tenemos primeramente que es el síndrome pituitario, el síndrome de Cushing. Generalmente ocurre por el aumento por la hiperplasia, ¿verdad?, de la glándula suprarrenal, y el aumento a consecuencia del aumento de la secreción de corticoides. Y acá, como ven, el otro también puede ser el síndrome de Cushing. Otra causa también puede ser, acá puede ser por un tumor, ¿sí? Por un tumor adrenal, como ven acá, y ese tumor, ustedes saben que los tumores disimulan ser una célula normal y hay un exceso de secreción de cortisol. O puede ser, como estábamos diciendo recién, la hiperplasia, que es el aumento del número celular suprarrenal, y eso a consecuencia de eso, cortisol. Otra causa puede ser también del síndrome de Cushing, puede ser el paraneoplásico, que significa, como estábamos diciendo, vuelvo acá un poquitito atrás, por secreción de ACTH ectópica por una neoplasia no endocrina, ¿sí? Que puede ser acá la célula pequeña, el cáncer de célula pequeña pulmonar, que va a estimular la ACTH, y la ACTH viene también a estimular las glándulas suprarrenales, y así nuevamente se secreta el cortisol. Y el otro que nosotros sabemos que es, que como ya estábamos diciendo, que la otra causa del síndrome de Cushing, la iatrogénica. ¿Por qué se le dice iatrogénica? Porque es un mal procedimiento, el aumento de el exceso consumo de corticoides, ¿verdad? Entonces vamos a tener una atrofia suprarrenal, pero de igual manera, como hay exceso de corticoides en sangre, va a producir también un síndrome de Cushing por el exceso de consumo de fármacos. ¿Entendieron un poquitito la explicación de este dibujo? Primeramente, entonces va a ser por un tumor, ¿verdad?, en la adenohipófisis, y ese va a aumentar la secreción de la ACTH, y el aumento de la secreción va a aumentar el trabajo de la suprarrenal, y vamos a tener una hiperplasia adrenal, y eso también va a hacer que aumente el cortisol en sangre. El otro dijimos que puede ser por un tumor en la propia suprarrenal, o puede ser por la hiperplasia suprarrenal, como ya estábamos diciendo. El otro puede ser ectópica o fuera de la suprarrenal. Uno, el ejemplo de las células cancerinas de células pequeñas del pulmón, que estimula la ACTH, la secreción de ACTH, o secreta ACTH, y eso va a estimular va a producir una hiperplasia suprarrenal, y así también el exceso del cortisol. Y el otro, como ya estábamos diciendo, el consumo excesivo de medicamentos va a producir una atrofia atrofia suprarrenal, pero como estamos ingiriendo, el paciente ingiere mucho cortisol, va a haber mucho corticoide o cortisol en sangre. ¿Se entendió un poquitito la imagen? Bueno, ¿ustedes tuvieron fármaco? ¿Tuvieron fármaco? ¿Hasta cuánto tiempo se puede consumir un corticoide? ¿O el corticoide por el consumo ya es dañino?
No, doctor. No hablaron de corticoides, qué pena. Es un fármaco muy importante. El tratamiento de corticoides, hay pacientes que consumen corticoides por años, pero el tratamiento que se puede hacer es hasta 6 meses, de acuerdo a la dosis que se da generalmente. ¿Sí? Generalmente el corticoide que más se utiliza es la prednisona, después de tener la dexametasona, después tener la betametasona, después tener el hidrocorticoide, la hidrocortisona. Y entonces se puede utilizar hasta 6 meses de acuerdo a la dosis que usted requiera de ese paciente, y luego se va suspendiendo y luego dando otra vez, ¿verdad? Pero siempre pidiendo perfiles suprarrenales, pidiendo perfiles hepáticos para ver qué tal estaba ese paciente con el avance, para justamente ir evitando estos síndromes, exclusivamente el síndrome de Cushing. ¿Se entendió? Bueno, como estábamos diciendo, la mayoría por administración, como dijimos, que por el consumo excesivo de corticoides de los pacientes, la hipersecreción primaria del ACTH es la responsable de más de la mitad de los casos de hipercortisolismo endógeno. 5 veces más frecuente en mujeres, ¿sí? Y más frecuente entre los 30 y 40 años de edad. Los carcinomas y los adenomas, hiperplasia cortical, es responsable del 15 al 30% de los casos del síndrome de Cushing endógeno. Entiendan bien eso, porque son preguntas de exámenes, ¿sí? Y en niños predominan los carcinomas. Entonces, los niños que presentan síndrome de Cushing, que es un caso muy raro, no son frecuentes en niños, la consecuencia generalmente es por carcinoma. Y la ACTH ectópica por tumores no hipoficiarios responsables de los demás casos del síndrome de Cushing, como estábamos diciendo, carcinoma célula pequeña del pulmón, como muestra la imagen, porque acá justamente el carcinoma de célula pequeña del tumor, porque estimula la secreción del ACTH y así va a producir una hiperplasia adrenal, y así también ocurre nuevamente cortisol. Y también los tumores carcinoides, los carcinomas medular del tiroides y tumores de islote pancreático también pueden producir la hiperplasia adrenal o la secreción excesiva del ACTH, y así produce la hiperplasia adrenal, y así nuevamente tenemos un aumento de cortisol en sangre. La morfología generalmente, dependiendo de la causa, puede ser una atrofia cortical o puede ser una hiperplasia difusa, ¿sí? Dependiendo de la causa, puede ser una atrofia cortical o hiperplasia difusa. Atrofia cortical es por la administración exógena que produce endógena de la ACTH. Atrofia cortical, como muestra acá, miren acá, justamente le estamos, miren acá, la glándula suprarrenal se observa atrófico por el consumo excesivo, ¿verdad?, del corticoide. ¿Me están siguiendo o me estoy yendo un poco rápido? Me yendo rápido, me detienen. Con 1000 gusto voy a volver a explicar, con 1000 gusto voy a hacerle entender lo que se puede. Vuelvo a repetir entonces. Dijimos que la causa del hipercortisolismo son 4 causas principales. Primeramente, la administración exógena es por la administración excesiva de... Y como vimos, que esa administración exógena, ¿qué le produce a la glándula suprarrenal? ¿Qué le produce? Atrofia. Excelente. Lo demás va a producir hiperplasia. ¿Sí? Lo demás va a producir hiperplasia. Por eso nos dice acá que dependiendo de la causa, por decir, la atrofia cortical va a ser por la administración exógena que produce la supresión, que significa la disminución endógena de la ACTH. Y la otra es la hiperplasia difusa, que es el 60 al 70% de los casos. La corteza muestra engrosamiento difuso de coloración amarillo macroscópicamente, células ricas en lípidos,
en la zona fascicular y reticular. Entonces vuelvo nuevamente acá atrás para mostrarle la imagen. Como ven acá, miren, hay una hiperplasia adrenal. O puede haber también el propio un tumor. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Entendí ahí un poquitito? Entonces, lo único que produce atrofia adrenal va a ser el consumo excesivo de cortisol. Bueno. Y lo demás van a producir hiperplasia. Miren acá, si yo le pongo esta imagen en el examen y le digo, marquen que esta es la imagen, una imagen A, imagen B. Consumo excesivo de corticoides. Se señale la imagen correcta de su glándula suprarrenal. Van a marcar A o B. A, excelente. Y por decir, por un tumor de célula pequeña del pulmón, van a marcar. Excelente, doctora. Bueno, fácil, ¿verdad? ¿Entendió entonces un poquitito? Bueno, continuamos entonces un poquitito. La hiperplasia nodular, ambas glándulas desarrollan nódulos amarillos de 0,5 a 2 centímetros de diámetro diseminado por la corteza. Claro, invade la corteza, puesta por células cargadas de lípidos, células con escaso contenido lipídico, con variabilidad en tamaño celular y ocasiones células binucleadas. Adenoma más frecuente en descenso. La adenoma y claramente carcinoma más frecuente en mujeres a 60 años. Pregunta de examen, atiendan bien. Paciente de 8 años de edad, que clínicamente y laboratorialmente se ha comprobado un diagnóstico presuntivo de síndrome de Cushing. Podría ser causa probable A, adenoma, carcinoma, C, consumo excesivo de corticoides, células pequeñas del pulmón. C, D. Y E, ninguna es correcta. Reiniciar, doctor Guzmán. Iniciar porque el mío está súper. ¿Escuchan en recortado? No sé. ¿Y ahí qué tal? Ahí escuchan en recortado.
¿Y ahí qué tal me escuchan? ¿Salen recortados también? ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, entonces continuamos. La pregunta de examen. Paciente de 7 años de edad acude al servicio de ustedes, donde clínicamente y laboratorialmente hacen un diagnóstico presuntivo de síndrome de Cushing. ¿Cuál podría ser la causa aparente? A, adenoma. B, carcinoma. C, consumo excesivo de corticoides. Y D, tumor de células pequeñas del pulmón. ¿Cuál podría ser la causa? C, ¿qué era C? Consumo excesivo de corticoides. Y a los 7 años ustedes dicen que la causa más probable, 7 años, va a ser corticoides. ¿Por qué vuelvo atrás? En niños predominan los carcinomas. La B era la respuesta correcta, B. Pero está bien. Es para que ustedes entiendan cómo va a ser el examen nada más. B es la respuesta correcta. Van a repasar y esa van a recordar. ¿Está bien? Bueno. Entonces, continuamos entonces. Estábamos diciendo que los adenomas, raramente carcinoma, más frecuente en mujeres entre 30 y 60 años. Los adenomas son pequeños, por decir 30 gramos, bien circunscritos, encapsulados, células similares a la zona de fasciculares. Y los carcinomas son mayores, entre 200 a 300 gramos, no encapsulados, característicos de anaplásico, ¿sí? Característicos de anaplasia. Y acá para que vean un poquitito de esta imagen, este es un adenoma o un carcinoma según la imagen que ustedes ven. Atiendan la característica que dice, ¿sí? Adenomas son pequeños, 30 gramos, bien circunscrito, encapsulado, células similares a las de la zona fascicular. Y los carcinomas dijimos que eran mayores de 200 a 300 gramos, no encapsulados y característica anaplásica. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Es un adenoma o es un carcinoma? Adenoma, miren, bien encapsulado, ¿sí? Adenoma con hiperplasia. Adenoma con hiperplasia. Bueno, y acá una imagen histológica para que ustedes, núcleo binucleado, miren, acá por ejemplo se ve bastante bien, acá también. Entonces, estos son, a esto le podemos, este es también un adenoma. Un adenoma también es. Esta es una imagen histológica. Bueno, en la clínica vamos a tener depósito de tejido adiposo con depósito y adiposo con padrón central. El paciente va a tener una obesidad truncal. ¿Saben lo que significa obesidad truncal?
¿Qué es la obesidad truncal? Que el paciente queda más gordo, ¿verdad? En la región del abdomen y del tronco, ¿sí? Y la característica del síndrome de Cushing, sobre todo, cara de luna llena, una cara bien circular, ¿verdad? Bien redonda, por eso se lo dice cara de luna llena. Ese es el patonormónico, el signo patonormónico del síndrome de Cushing. Después tenemos acumulación de grasa en la parte posterior del cuello y superior de la espalda. Disminución de la masa muscular, debilidad proximal. Va a tener hiperglucemia, glucosuria y polidixia. Una piel fina, frágil, tendencia a hematomas, ¿sí? Osteoporosis, trastorno mental y hirsutismo. Hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Hirsutismo es una afección en las mujeres, ¿verdad? Dijimos que afecta más a las mujeres que al hombre. Y el hirsutismo es una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vellos oscuros o gruesos, como barba, ¿verdad? En un patrón similar a lo del hombre, que puede ser en cara, pecho, espalda, piernas, y hasta los vellos en la parte íntima también pueden ser diferentes. Con el hirsutismo, el crecimiento extra de los vellos a menudo se debe al exceso de la hormona masculina, el andrógeno, ¿verdad? Entonces, que es principalmente la testosterona. Entonces, lo que se ve también a consecuencia de un síndrome de Cushing es un hirsutismo. Excelente, doctores, excelente, excelente. Y acá lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Como dijimos, como estábamos hablando, que la característica de en la clínica, vamos a tener disminución de la masa muscular. Primeramente, cara de luna llena, como ven acá, ¿verdad? Cara de luna llena. La primera imagen, cara de luna llena. Después, obesidad truncal, como ven acá, ¿sí? Depósito de tejido adiposo en un patrón central. Cara de luna llena, acumulación de grasa en la parte posterior, como ven acá, en la parte posterior del cuello, superior de la espalda, como ven también acá. ¿Sí? Para eso esos boy que va aumentando acá. Después tenemos disminución de la masa muscular en los proximales, miren acá, bien delgadito. Disminución de la masa muscular debilidad proximal, ese por laboratorio, vamos a ver hiperglucemia, glucosuria y polidixia. Glucosuria, ¿qué era glucosuria? Para ir rapidito. Glucosuria. Glucosa en la orina, excelente, doctores. Polidixia. Sed, mucha sed. El paciente tiene mucha sed. Bueno, después tiene piel fina, frágil, tendencia a hematoma, como vemos acá, piel fina, tendencia a hematoma, osteoporosis, trastornos mentales, hirsutismo, como vamos a ver más adelante, y tienen estría. ¿Qué color es la estría del síndrome de Cushing? Es muy importante eso saber. No tan roja, es de color lilás, no sé cómo le dicen ustedes en portugués. Violáceo. De color violáceo más o menos. ¿Sí?
como ven acá. Y la cicatrización tarda mucho en cicatrizar, te dificultad para la cicatrización por la hiperglucemia, sobre todo, entonces tarda mucho en cicatrizarse. ¿Se entendió un poquitito hasta ahí? No, generalmente no desaparecen, doctora, disminuyen y cambia de color, pero ya no desaparece. Disminuyen y cambian de color. Igual que las cicatrices de las embarazadas. La cicatriz es la rotura de qué? No entendí, doctor Domingo. ¿De qué color es la cicatriz de color en las muy morochas? Y todo de color lila, doctor. No importa, es el color de la piel. No importa el color de la piel. Y como ven acá, son longitudinales. Y generalmente es en la región, vamos a decirle, hipocóndrico, ¿sí? En la región frontal del abdomen. Y las embarazadas generalmente son en los flancos y algunos son longitudinales y entre transversales más o menos. En semiomédica habrán dado la diferenciación entre estrías de cada patología y lo que son por la obesidad, por el embarazo y sobre todo el síndrome de Cushing, ¿sí? Por el ascitis. Bueno, continuamos lo que es nuestro. Entonces, acá tenemos la característica un poquitito de la persona con síndrome de Cushing. Bueno, después tenemos el hiperaldosteronismo primario y secundario. El hiperaldosteronismo primario es por el exceso crónico de la secreción de la aldosterona, ¿sí? El hiperaldosteronismo primario es por la superproducción autónoma de aldosterona con supresores del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Supresores de renina-angiotensina. Bueno, y después hablamos un poquitito de las causas, ¿verdad? Del primario. Una de las causas principales es la neoplasia adrenocortical productora de aldosterona, que son adenomas solitarios que son secretoras, supone el 80% de los casos. Se llama síndrome de Cons, ¿sí? Síndrome de Cons se llama. Y luego tenemos la hiperplasia adrenocortical. La hiperplasia adrenocortical, como ya estábamos diciendo, que también es por el hiperaldosteronismo idiopático. No se sabe la causa real, ¿sí? No se sabe cuál es la causa real de ese hiperaldosteronismo. Por eso le dicen idiopática. Y luego tenemos la hiperaldosteronismo secundario, que es por la liberación de la aldosterona en respuesta a actividades del sistema renina-angiotensina, por decir, en una insuficiencia cardíaca, en embarazo, ¿sí? Y por la disminución de la perfusión renal. Entonces, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina para así, para poder pasar el largo nomás? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona?
Excelente, doctora María, excelente. Es para, sobre todo, elevar la presión arterial, ¿verdad? Sobre todo por el control del volumen de los líquidos extracelulares y así también elevar la presión arterial. Entonces tiene una función importante. Entonces tenemos el aldosteronismo primario, ¿sí? Que es por el exceso crónico de secreción de aldosterona, por el excesivo secreción, que es superproducción autónoma, que el propio aldosteronismo secreta, el propio suprarrenal secreta aldosterona, ¿verdad? Pero con supresión del sistema renina-angiotensina. Y las causas pueden ser por una neoplasia adrenocortical, ¿sí? Que es productora de aldosterona. Y el otro puede ser por la hiperespasia adrenocortical primaria, que es una hiperaldosteronismo idiopático, no se sabe. Y o puede ser por una hiperaldosteronina sensible a los glucocorticoides. Y el secundario es a consecuencia de otro, ¿sí? Y ahí es por la activación del sistema renina-angiotensina, porque se activa demasiado y se ven en pacientes, se puede ver en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, embarazo o disminución de la perfusión renal. Bueno, los adenomas productores de aldosterona generalmente son solitarios, pequeños, encapsulados, mayor frecuentemente del lado izquierdo, ¿sí? Se ve en mujeres entre los 30 y 50 años, lo más propenso nuevamente son las mujeres, inmersos en las glándulas y poco aparente, vamos a decirle. En la superficie amarillo brillante, ¿sí? Tienen presencia de inclusiones citoplasmáticas, reactivo al PASH, ¿sí? Eosinofilia, laminada, con cuerpo espirolactonas. Y la hiperplasia idiopática bilateral, ¿sí? Son hiperplasias de células que se aparecen en la zona glomerular normal, mezclada con nódulos que aparecen en las zonas fasciculadas, ¿sí? Como lo dice, son idiopáticas, no se sabe cuál es la causa. Entonces, la adenoma productora de aldosterona generalmente es unilateral y más frecuente el lado izquierdo. Y la hiperplasia idiopática es bilateral, ¿sí? Es bilateral. ¿Qué tenemos en la clínica del hiperaldosteronismo primario? En la clínica del hiperaldosteronismo primario vamos a tener hipertensión, hipopotasemia, debilidad, paresia, ¿sí? Alteraciones visuales y ocasionalmente tetanias. ¿Qué es la tetania? Excelente, excelente. ¿Por qué, según tu conocimiento, Gustavo, por qué va a haber esa contracción generalizada de los músculos? No, no, doctora María, casi, cerca. Por la hipopotasemia, por la disminución de potasio, por la disminución del potasio, doctores, para la bomba de sodio y potasio. Excelente, Alexandra, ¿verdad? Alexandra. Bueno, entonces es por la hipopotasemia, ¿sí? Porque para la bomba del sodio y potasio, para que funcione la bomba de sodio y potasio, utilizamos calcio, pero es por la disminución de potasio ocurre la tetanias, ¿sí? Bueno, después tenemos el síndrome adrenogenitales, ¿sí? ¿Qué ocurre en el síndrome adrenogenitales? Generalmente el síndrome es producido por viralización de la mujer y produce una pubertad precoz
en el hombre puede ser causado por tumores corticales suprarrenales, ¿sí? Secretores de andrógenos. Más frecuente carcinomas suprarrenales secretores de andrógenos que adenomas. En el hombre nuevamente es más frecuente carcinoma que adenomas, ¿sí? En la hiperplasia suprarrenal congénita, caracterizada por un déficit o falta de una enzima particular involucrada en la biosíntesis de los esteroides corticales, especialmente el cortisol, ¿verdad? Que en la hiperplasia suprarrenal congénita no se sabe precisamente cuál es el biosíntesis que falta, la enzima particular que falta, pero ocurre que no hay una buena sintetización, no hay una buena síntesis de los esteroides corticales, y especialmente el corticol, y entonces ese hace que aumente la presencia del cortisol en sangre, no se pueda degradar, entonces también produce eso. Entonces, generalmente, el síndrome de adrenogenitales produce que es virilización en las mujeres y sobre todo pubertad precoz. Y en el hombre puede ser causado, ¿verdad?, por carcinomas adrenales. ¿Sí? Más frecuente un carcinoma que un adenoma. ¿Qué significa la virilización? ¿Qué significa la virilización? Característica masculina, excelente, doctores. La característica masculina, ¿sí? Sobre todo que le salen barbas, bigotes, pelos en los brazos, en el pecho, en el abdomen, porque nosotros sabemos que en las mujeres tienen su característica del pelo, sobre todo, ¿verdad? Donde le sale el grosor del pelo, sobre todo, y también hay cambio de la voz. Hay cambio de la voz en las mujeres. Es más ronca, es más gruesa, siendo que la voz normal de la mujer es afinada, ¿verdad? Bueno, estaba diciendo entonces que en el hombre produce también la pubertad precoz y la causa más frecuente en el hombre es carcinoma. Y después tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, como estábamos diciendo, que es por la déficit o falta total de una enzima particular involucrada en la biosíntesis del esteroide cortical, especialmente el cortisol. Y acá más o menos una imagen. Ven la imagen, que es una forma de clasificar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si es el vello es sobre el labio superior, bigote, ¿sí? Acá barba, acá abajo pueden ver los pelos en los brazos, en la axila, en el pecho, ¿sí? En las piernas, en el abdomen, en la espalda, en las regiones genitales y en las nalgas. Entonces, esa es la virilización, ¿verdad?, a consecuencia del síndrome adrenogenitales. ¿Se entendió un poquitito ahí? Bueno. Y anteriormente, como le dije, estos eran atracciones de circo, una forma de decir en las épocas antiguas, ¿sí? Eran atracciones de circo, ¿sí? Mujer con barba, mujer con bigote, pero después se fue descubriendo que simplemente era consecuencia de un síndrome adrenogenitales. Bueno, continuamos entonces. Y acá una imagen para que puedan entender un poquitito. Miren a la mamá, ¿sí? Miren a la mamá con barba, dándole de mamar
vello en el pecho y el papaga. Entonces estos son síndromes, como estábamos diciendo, son síndromes adrenogenitales. Una foto para que puedan entender un poquitito. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Y acá tenemos la pubertad precoz. Miren, ya totalmente desarrollado. Este podría ser una niña de 8, 9 años, 10 años máximo, ¿sí? Y se observa ya los senos totalmente ya desarrollados, ¿sí? Y ya tienen vello en la parte íntima. Pero ¿qué ocurre? El órgano interno no está todavía desarrollado. Hoy en día tenemos muchos problemas también en esos, que tenemos niñas menstruando ya a los 9 años de edad, a los 8 años de edad ya están menstruando por el desarrollo rápido, ¿cómo se dice? Maduración rápida intelectual en la forma sexual. En estos casos, no es por un síndrome adrenogenitales, ¿sí? Pero sí es por el estímulo mental. También ocurre hoy en día la pubertad precoz. ¿Cuál es el estímulo hoy en día de la causa de la pubertad precoz? Que no sea un síndrome adrenogenital. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser la causa? Anteriormente las mujeres, le digo un 10, 15, 20 años atrás, las mujeres menstruaban a partir de los 13, 14, 15 años recién. Había mujeres que menstruaban a los 17 años recién. Hoy en día, sin embargo, ustedes van a tener, los que van a seguir pediatría, van a tener niñas ya con periodos menstruales a los 8, 9 años de edad. Excelente, uno. El exceso de hormonas, otro. ¿Cuál podría ser otro? La alimentación puede ser. El estímulo precoz, ¿sí? El estímulo precoz. Exactamente, doctora Villa, justo lo que yo estaba diciendo. ¿Cuál es el estímulo precoz hoy en día? La televisión, el celular. ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? Ese cuerpito de ese niño tal vez pueda tener ya un desarrollo sexual, pero no está todavía preparado para la gestación. ¿Sí? Falta todavía madurar. Excelente, doctora. Bueno, y por eso entra en el estímulo. Excelente. Bueno, continuamos entonces. Continuamos un poquitito. Luego tenemos el síndrome de Waterhausen-Friedrichsen. Waterhausen-Friedrichsen. Este síndrome es muy raro. Es muy raro, pero muy grave. ¿Sí? ¿Qué produce? Produce una necrosis hemorrágica suprarrenal masiva. ¿Sí? Poco frecuente y muy grave. Se caracteriza, ¿verdad? Se caracteriza por la infección séptica, normalmente causada por meningococos o meningococcemia fulminante, una sepsis, ¿sí? Menos frecuente por otra bacteria virulenta como el neumococo, gonococo, estafilococo. Produce una hipotensión rápidamente progresiva que lleva al shock y ya lleva a la muerte, ¿sí? También hay una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que produce púrpuras
hemorragia suprarrenal masiva con insuficiencia suprarrenal y que es muy común en niños otra vez, ¿sí? Aparición habitual en niños. El síndrome de Waterhauser-Friedrichsen es raro, pero muy grave. Y aparece más en niños que en adultos, ¿sí? Aparece más en niños que en adultos. Y acá vamos a tener una imagen, miren acá cómo es, como estábamos diciendo, que es una necrosis hemorrágica suprarrenal masiva. Necrosis suprarrenal masiva. Y generalmente su causa se cree que es por una infección septicémica, ¿verdad? Generalmente causada por meningococcemia fulminante o meningococo. Es raro y frecuente en niños. Bueno. Después tenemos insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria, conocido como enfermedad de Addison, ¿sí? La insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria, conocido como enfermedad de Addison, también es poco frecuente, pero se observa más en adultos, ¿sí? Se observa más en adultos. Las manifestaciones aparecen cuando abarcan el 90% de las lesiones, ¿sí? Son causas múltiples. Pueden ser por una suprarrenalitis autoinmune entre el 60 al 70% de los casos. Puede verse un síndrome de poliendocrinopatía autoinmune tipo 1, que es APS1, APS2, y también se conoce como el APS2, también se conoce como enfermedad de Addison autoinmune aislada. También puede ser por un proceso infeccioso, que puede ser por una tuberculosis, histoplasma capsulatum, coccidioides imitis, también puede ser. También la SIDA, ¿sí? También puede producir una complicación de la enfermedad. O otro que pueden ser el citomegalovirus, Mycobacterium avium intracelulares, o también puede ser el sarcoma de Kaposi, que puede ser causa de la insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria, conocido como enfermedad de Addison. Y otra causa puede ser también neoplasia metástasis, pero que son poco frecuentes, provenientes del pulmón y la mama. Entonces, la insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria, conocido como enfermedad de Addison, las causas son estos. Autoinmune generalmente. En la morfología, ¿qué se observa en la morfología? Dependiendo de la enfermedad subyacente, de cuál sea la causa, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿verdad? Una suprarrenalitis autoinmune, glándulas pequeñas, depresión lipídica de corteza suprarrenal y un filtrado linfocítico variable en la corteza, y la médula se va a ver vacía. La médula se va a ver vacía. Miren acá cómo se observa una imagen histológica, ¿sí? Una suprarrenalitis autoinmune. Entonces va a haber una invasión de un infiltrado de linfocítico en la corteza. Acá en esta parte. En la clínica vamos a tener debilidad, cansancio, anorexia, hipotensión, náusea, vómito e hiperpigmentación cutánea. Eso vamos a tener en la clínica. Debilidad, cansancio, anorexia, hipotensión, náusea, vómito, hipertensión cutánea. Bueno, después viene la neoplasia córtico suprarrenal. ¿Quieren un stop para tomar su café, tomar agua, tereré, de un 5 a 6 minutos? Ya está por terminar. Un 10, 15 minutos más termino ya. Entonces le doy para que se vayan a tomar café un chiquitito. ¿Está bien? ¿Puede ser? ¿Quieren receso? Bueno. Las 10
Y 10, 10 y 12, 10 y 15 volvemos. ¿Está bien?
¿Qué tal, doctores? Vamos a continuar para terminar un poquitito, ¿verdad? Falta poco ya, fuerza, poquísimo falta. ¿Sí? ¿Puede ser? Falta poco, poquísimo. Bueno, entonces le doy continuidad. Vamos a hablar de las neoplasias córticos suprarrenales, ¿sí? Las neoplasias suprarrenales no funcionantes, ¿sí? Tenemos a la adenoma córticos suprarrenales. Son lesiones amarillentas, anaranjadas, poco capsuladas, pueden estar en la corteza o obstruir en la médula o en la región subcapsular, ¿sí? También son lesiones mayores que pueden presentar áreas de hemorragias, cambios quísticos y calcificaciones. La corteza suprarrenal adyacente es de grosor normal, aparentemente no se observa tanto microscópicamente o en algunos casos sí se pueden ver macroscópicamente, ¿sí? Pero como le dije, son de gran tamaño en el momento de diagnóstico también. Son de gran tamaño en el momento de diagnóstico, pero son lesiones amarillentas o anaranjadas poco encapsuladas, tipo una forma tipo, vamos a decirle, poliquística. Una forma poliquística, pero no es capsulada. No es capsulada. Y los carcinomas, como estábamos diciendo, córticos, los carcinomas córticos suprarrenales, ¿sí? Son lesiones amarillentas, son de gran tamaño, bien dicho, ¿sí? Altamente malignas, ¿sí? Primeramente son altamente malignas, de gran tamaño en el momento del diagnóstico, predominantemente amarilla en la superficie del corte, suelen contener áreas de hemorragias, cambios quísticos y necrósicos. Y sin embargo, los adenomas córticos suprarrenales, los adenomas córticos suprarrenales no tienen necrosis. ¿Qué tenía? Tenían calcificaciones, ¿sí? Y los carcinomas córticos suprarrenales, histológicamente las células son bien diferenciados, anaplásicas, difíciles de diferenciar de metástasis, invade canales vasculares con metástasis en ganglios linfáticos aórticos y regionales, o viceversa, especialmente en los pulmones, ¿verdad? Producen metástasis. Y frecuentemente funcional asociado a virilismo, entre otras manifestaciones. Y la adenoma córtico suprarrenal son no funcionales, ¿sí? Las adenomas córticos suprarrenales son no funcionantes. Y acá ven un poquitito la imagen macroscópica, miren. Se observa bastante bien. Este es un carcinoma, ¿sí? Este es un carcinoma córtico suprarrenal. Como dijimos, de gran tamaño en el momento del diagnóstico, ¿sí? Predominantemente amarillo en la superficie de los cortes, suelen contener áreas hemorrágicas, en este caso acá podemos indicar, ¿sí? Cambios quísticos y necróticos. Sin embargo, la adenoma córtico suprarrenal son cambios quísticos y calcificaciones. En este caso hay necrosis, ¿sí? Histológicamente, dijimos, son bien diferenciadas, anaplásicas, difícil de diferenciar en la metástasis. Miren acá, bien diferenciada, una célula bien diferente, ¿sí? Y frecuentemente funcionales, asociados a virilismo, entre otras manifestaciones clínicas, ¿sí? Este es un carcinoma córtico suprarrenal. Bueno, continuamos un poquitito. ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia entre el adenoma córtico suprarrenal y el carcinoma
córtico suprarrenal. ¿Cuál es la diferencia principal luego? Carcinomas, calcificación por necrosis de carcinoma, ¿verdad? Uno. Y es altamente maligna, invasiva, ¿sí? Maligna e invasiva. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitito otra vez de la médula suprarrenal. Hablamos todo de los córticos y ahora vamos a hablar de la médula suprarrenal. De la médula suprarrenal. Voy a intentar ir más rápido para que, me imagino, ya están cansados. Bueno, de la médula suprarrenal, ¿qué vamos a hablar primeramente? Ahí sí vamos a hablar de la mayoría de los trastornos que son neoplasias, ¿verdad? Tenemos el feocromocitoma, el neuroblastoma y el ganglioneuromas. Esas son las afectaciones de la médula suprarrenal. Vuelvo a repetir, la mayoría son neoplásicas. Hablamos del feocromocitoma, neuroblastoma y ganglioneuroma. Justo lo que le estaba diciendo, feocromocitoma, neuroblastoma, ¿sí? Bueno, entonces primeramente vamos a hablar del feocromocitoma. Vamos a hablar un poquitito del feocromocitoma. ¿Qué dice sobre el feocromocitoma? Que son infrecuentes, asociados a la producción de catecolamina e hipertensión. El 10% asociado a los síndromes familiares como el MEN. ¿Qué significa MEN? ¿Quién se recuerda qué significa MEN? Neoplasia endocrina múltiple. Y el MEN2 estaba relacionado, ¿con qué está relacionado? ¿Con el gen, con el supresor de tumoral o con el oncoproteína? Con el oncogen, oncoproteína. ¿Recuerda usted que nosotros hablamos del MEN1 y del MEN2? El MEN1 era que estaba relacionado con cuando había alteración del supresor tumoral. Y el MEN2 era cuando afectación del oncoproteínas, ¿sí? Afectación del oncoproteína. Bueno, y en este caso, el feocromocitoma es relacionado al MEN2, ¿sí? Y también puede ser un neurofibromatosis tipo 1. Bueno, el 10% se halla fuera de la suprarrenal o conocido como paraganglionar. Y el otro 10% son biológicamente malignos. La malignidad franca es más frecuente, entre 20 a 40% de tumores de localizaciones fuera de la suprarrenal, los feocromocitomas fuera de la suprarrenal. El 10% aparece en la infancia, normalmente en los subtipos familiares, con predominio en varones, ¿sí? Son más frecuentes en varones. Y los no familiares se observa entre los 40 y 60 años con ligero predominio de las mujeres. Entonces, lo que es familiar se ve más en niños en la temprana edad. El predominio de varón. Y lo que no son familiares se ve más en adultos entre 40 y 60 años y ligeramente predominio en las mujeres. En la macroscopía, ¿cómo vemos la feocromocitoma? Varían de tamaño, puede tener 1 kilo a 4 kilogramos, ¿sí? Su superficie de corte gris pálido o marrón asociado a hemorragia, ¿sí? Asociado a hemorragia, necrosis o cambio cístico. Tumores altamente vascularizados, ¿sí? Tumores altamente vascularizados del feocromocitoma. En la microscopía, ¿cómo vamos a observar en la microscopía?
son células cromafines de forma poligonal o fusocelular, o células principales rodeadas por células subtentaculares, tipo tienen brazos en pequeños nidos o alveolos, rodeado por una rica trama vascular, porque dijimos que es ricamente vascularizado. El pleomorfismo nuclear y celular es común, tiene diferentes formas de núcleo y diferentes formas de células, ¿sí? Asociado a comportamiento agresivo, que puede ser un tamaño tumoral grande, invasión de tejido vascular, capsular o adiposo, peris suprarrenal extensa, índice miscótico elevado, mayor a 3/10 HPF, que era folículos, unidad de colonias formadoras. Se me fue la palabra. Entonces ya me voy a recordar qué significa HPF. Figuras mitóticas atípicas, ¿sí? La necrosis tumoral concluye alta celularidad, grandes nidos tumorales, monotomía celular, morfología fusocelular. El único criterio fiable de malignidad es la metástasis, más habitualmente los ganglios linfáticos regionales, hígado, pulmones y hueso. Lo voy a ir mostrando y lo voy a ir explicando otra vez nuevamente. Miren acá, de una imagen macroscópica, ¿sí? Es una imagen macroscópica. Como estábamos diciendo, varían de tamaño, puede tener 1 kilo hasta 4 kilos, ¿sí? Superficie de corte gris pálido, marrón, asociado a hemorragias, necrosis o cambios quísticos. Y un tumor altamente vascularizado, ¿sí? Un tumor altamente vascularizado. Y histológicamente hablamos de muchas características. Miren acá. Son las cromafines de forma poligonal o fusocelular, o células principalmente rodeados, ¿sí? Rodeados, dijimos, por células subtentaculares en pequeños nidos o alveolos. Nidos o alveolos, como estábamos diciendo. Tiene un pleomorfismo nuclear o celular, es común que diferentes formas. Miren acá, de diferentes formas, como estábamos hablando. Puede tener diferentes formas. Neuroblastoma también acá, se observa un poquitito. Y acá se observa bastante bien. Miren, la microscopía y la macroscopía, el tamaño del tumor. Si el feocromocitoma afecta a niños, ¿sí? Dijimos que es familiar o no familiar, de origen familiar o no familiar, si afecta a niños. Familiar. Excelente, doctores. Familiar. Y el feocromocitoma, entonces, va a ser un MEN 1 o MEN 2. MEN 2. Bueno, entonces, eso es lo más relevante que podemos hablar de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Córtico renal y médula renal. ¿Algunas preguntas hasta acá? ¿Una consulta? Aquí quedamos por culminado lo que es anatomía patológica 3. En el 4 no sé si continúo con ustedes, pero aquí llegamos, verá, hasta el 3. ¿Tienen alguna? Este es el momento que me pueden preguntar todo al respecto de anatomía patológica 3, ¿sí? Porque el examen ya es mañana. Entonces me preguntan todo lo que se quedó dudas. No profundicen mucho el estudio, no es necesario estudiar la letra pequeña, estudien cosas grandes que van a aprender cosas grandes. El examen, como les dije, es súper fácil, súper fácil.
Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna preguntita? Hablen ahora o cállense para siempre. Los niños no me pueden preguntar cuál es la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Excelente, doctor Domingo. El gabarito, doctor. El gabarito es repasar todas las actividades. Ahí ya le estoy diciendo. Repasar todas las actividades que yo le di y las preguntas de historia clínica que se le alzó. Ese es el gabarito. ¿Mm? Repasar todo y cosas grandes. Cosas grandes. ¿Para qué complicar? No hay por qué complicar nada. Ustedes nomás quieren complicar. ¿Está bien? Un fuerte abrazo, un buen fin de semana y que rindan bien. ¿Sí? Súper fácil el examen, no se estresen, es súper fácil. Fuerza, fuerza. Que pasen bien entonces, un fuerte abrazo. Cualquier duda me pueden escribir al privado.